Lunes 26 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido diario que hacemos por los periódicos que se editan en la ciudad de la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, El Día, ABC, y también, como siempre, un vistazo a la prensa digital. Hoy, como suele ser habitual los lunes, cada uno sale por un sitio, las fotos sí que hay coincidencia, el desastre de ayer, el nuevo desastre del Córdoba, pero sí que los temas son muy dispares. El diario Córdoba habla en su portada, y lo tienen, de empleo público. La administración local precipita una caída récord en el empleo público. Ahora hablamos de los datos estadísticos que ofrece hoy el Diario Córdoba, lo hace Noelia Santos, el Diario Córdoba. La foto, pues para, de nuevo, otro fracaso del Córdoba. Ayer no fue capaz de vencer al Tamaraceite. El Córdoba Club de Fútbol deja escapar otra vida. Y eso que el resultado de la competición fue del todo malo, y a pesar de que vamos de tropezón en tropezón, de tropiezo en tropiezo, el Córdoba sigue con alguna opción remota de mantener la categoría. Pero en fin, hablaremos después de eso, y sobre todo lo harán Fernando y Nacho en el Todo CCF a continuación de este programa. El diario ABC, la portada no es para, como suele ser habitual, un tema local. La foto, quiero decir, Gibraltar crece sobre aguas españolas, titula, habla de una serie de construcciones que se están haciendo ganando el espacio al mar. Una crítica que hace el diario ABC, sobre todo porque dice que amenaza con provocar daños medioambientales, una serie de rellenos que denuncia a veces. El tema local viene, o provincial, viene en la parte alta del periódico, la parte superior de la portada, la tienen ahí. Las vacantes de los colegios públicos de Córdoba duplican, dice, las registradas en los concertados. Solo 11 de los 88 centros de infantil o con infantil registran más solicitudes que plazas ofertadas tienen. Es un asunto, ya lo hemos comentado esta semana pasada, de natalidad. Hay menos niños y hay más plazas que niños para ocuparlas. Y el diario El Día habla de los repartidores, de los riders. La ley Rider, titula, regularizará en Córdoba a 200 repartidores a domicilio, los conocidos eso como riders, repartidores. Los sindicatos defienden que se trata de buscar protección para el colectivo. Una parte, dice, de los trabajadores pide que se les consulte sobre si quieren seguir como autónomos o prefieren entrar en la plantilla. Saben que la ley Rider, lo que ha hecho ha sido obligar a las empresas a considerar a los trabajadores empleados y no como autónomos. Luego hablamos de esto. La foto también es para el Córdoba, otro tiro en el pie. La foto, en este caso, es de Miguel Ángel Salas, la que vemos a la izquierda es una foto que firma Paco González. La de la derecha, la del Día, otro tiro en el pie. Decíamos, Pío Baccari se lamenta tras una ocasión fallada ante el Tamaraceite 1-1. El Córdoba vuelve a fallar en casa y desperdicia otra opción de pelear por la primera RFEF, que tampoco está pensando el Córdoba en llegar a Champions. Estamos hablando de quedarse en segunda B o bajar a tercera, para los más nostálgicos de la nomenclatura de todavía de esta temporada. Bueno, empezamos. El diario Córdoba, decíamos, la administración local precipita una caída del empleo público. Saben que hace ya algún tiempo, hace bastantes años, que hay dificultad para reponer sobre todo las jubilaciones, lo que se llama amortizar plazas. Una persona se jubila y no se cubre su plaza, sino que la plaza queda amortizada, no hay nadie que la desempeñe. Puede ocurrir dos cosas: que la plaza estuviese ocupada sin necesidad, porque viniese de un empleo anterior, con lo cual tiene su sentido que ha cambiado la forma de trabajar y no haga falta, por ejemplo, tantas personas atendiendo ventanillas, por ejemplo, y esa plaza se amortice. Pero en muchas ocasiones la plaza sí que era necesario cubrirla, en la mayoría, y sin embargo no se hace. Dicen que es la administración local, ayuntamientos, no el de Córdoba solo, todo lo de la provincia, y la Diputación también, quienes han perdido empleo público, porque la Junta de Andalucía y el Estado han crecido, no mucho. La Junta de Andalucía ha aumentado su personal entre funcionarios y trabajadores públicos, ha aumentado en un 2,29%. El Estado, que básicamente son policías, son militares, bueno, y los funcionarios de los ministerios, ha aumentado un 0,34%, pero los ayuntamientos y la Diputación han perdido más de un 2% de sus empleos. Lógicamente eso tiene que notarse en el servicio público. Además, paradójicamente, son estas administraciones, las locales, las más cercanas, las que reciben mayor número de demandas o visitas por parte de la ciudadanía. Cuando hay un problema, habitualmente acudimos primero al ayuntamiento a ver si nos lo resuelven. Luego de ahí, muchas veces nos derivan a otro sitio. Los funcionarios, sobre todo, están en la Junta de Andalucía. De los 44.000 funcionarios o trabajadores públicos que existen en Córdoba, 44.003 en concreto, según el boletín este
14 que han rescatado los compañeros del Diario de Córdoba, los 8 noveles santos. De los 44.000, 26.000 pertenecen a la Junta de Andalucía. Básicamente, sobre todo, y por eso hay un número tan elevado, profesores y sanitarios, que son los que más plazas copan de estas 26.000. El resto son trabajadores, funcionarios o trabajadores públicos de las consejerías, distintas consejerías, pero sobre todo, les digo, son empleados de la Consejería de Educación y de Salud y Familia. En el caso de los ayuntamientos, entre todos, el de Córdoba, los municipios de la provincia y la Diputación son 9.780 y en el Estado son 8.025, como les digo, la mayoría Policía Nacional, Guardia Civil, militares y el resto de trabajadores de los ministerios, que en el caso de Córdoba son muy pocos porque casi todo está transferido a la Junta, pero sí que hay todo de ministerios, alguna agencia, la Confederación, por ejemplo, ahí donde está el resto de trabajadores públicos. 5.000 y pico son policías, de los 8.000 esos que policías o soldados, de los 8.000 que tiene el Estado. Le decía que el problema que tiene estas circunstancias de que la mayoría del empleo se esté perdiendo en los ayuntamientos y de que sea precisamente el ayuntamiento donde más acudimos a resolver problemas, hace que el servicio se deteriore. Hace ya bastante tiempo que los sindicatos, sobre todo, denuncian pues, falta de personal en muchos servicios. Vemos cómo, y si han intentado hablar por teléfono con el ayuntamiento o con algún otro administración, verán que es muy difícil contactar, cada vez hay menos personas trabajando en determinados lugares, y eso hace que, aunque el empeño del Ayuntamiento de Córdoba es digitalizar los servicios, pero lo que es la atención directa presencial es casi imposible. Los sindicatos, repito, llevan tiempo denunciándolo. No solamente ocurre la atención al ciudadano, ocurre la gerencia de urbanismo, por ejemplo. Lo estoy circunscribiendo a Córdoba capital, que es la que conocemos más de cerca, ¿no? La gerencia de problemas para firmar proyectos. En el INDECO oímos continuas quejas por parte de los sindicatos y trabajadores de que falta mucho personal y de que no se puede llevar a cabo proyectos, y como eso, pues prácticamente todo. Se va extendiendo la falta de personal y, por supuesto, policía local, bomberos, tienen plazas, tienen unos procesos selectivos más o menos atrancados por la dificultad para renovar las plantillas. Saben, como les decía al principio, que hace unos años se limitó muchísimo la reposición de plazas, de hecho se congeló la reposición de plazas, y eso hizo que fuese en detrimento el número de personas que trabajaban. El año pasado se perdieron en Córdoba, el 2%, les decía, de los trabajadores, 1.767 trabajadores públicos, que es la cifra más alta en los últimos 5 años. De 2016 para acá no se perdían tantos funcionarios de año a año, de julio a julio, en este caso las cuentas que ha hecho el Diario de Córdoba, porque son las que ha publicado, las últimas que ha publicado este boletín. Así que, bueno, hay que ponerse las pilas. Difícilmente se puede mantener un servicio de calidad si no hay personas al frente que lo gestionen y que lo lleven a cabo. Y repito, no hablo solo de la atención personal, que si vamos a por un certificado, un padrón o tal, sino en general muchas gestiones que son necesarias, la atención personalizada no se puede hacer, y los proyectos que se quedan enganchados porque no hay bastantes trabajadores para firmarlos, para resolverlos. Seguimos. El diario ABC, hablaba, lo veíamos en la portada, de las plazas en infantil de 3 años, que es de lo que estamos hablando ahora. El primer proceso que se ha cerrado es el de la escolarización de 3 años. Titula en Córdoba, ABC, en una información que firma Francisco Pollato, director de este diario: las vacantes en los colegios públicos duplican la de concertados. Bueno, lo que no dice es si las ofertas también duplican la de concertados, porque, claro, si hay muchas más ofertas, habrá muchas más vacantes. Es decir, que tampoco me parece que el que haya muchas vacantes por aquí o por allí sea significativo, sino qué porcentaje hay que cubrir. Además, habría que recordar que la obligación de la Junta de Andalucía, que es quien pone en marcha estos procesos de escolarización, es garantizar una plaza de educación para todos los habitantes de Andalucía, que tengan esta edad, que tengan 3 años. Que lo hagan en la pública o la concertada, en principio, no debe ser irrelevante. Es decir, la obligación de la Junta es ofertar las plazas en centros públicos, y cuando no hubiera, que como se planteó inicialmente, cuando no hubiese plazas, se concierta con empresas privadas, se conciertan unos acuerdos, se firman unos conciertos para que se cubran esas plazas que no puede atender la pública. En esta ocasión, en este caso, aunque repito, no he visto la información, lo he buscado y no la he encontrado, igual está,
No sé cuántas plazas de 3 años saca la pública y cuánto saca la concertada. No sé cuántas harían falta realmente en Córdoba y cuántos conciertos son necesarios o son realmente, bueno, porque hay una tradición de muchos años, no, esto no es del PP de ahora, sino que lleva muchísimo tiempo firmándose conciertos en la Consejería de Educación con centros privados para que atiendan a alumnos, en principio porque no había plaza en los públicos y ahora, como se ve, sí que hay plaza en los públicos. De hecho, hay muchísimas plazas vacantes en los colegios públicos y pese a ello se siguen pagando acuerdos, se siguen firmando conciertos con la empresa privada, en este caso con colegios privados, para que atiendan a los alumnos. Hay una relación muy curiosa, muy prolija en el diario ABC, pues de ahí su curiosidad, en la que habla, por ejemplo, que el Trinidad Sansueña ofertó 50 plazas y ha recibido 37 solicitudes. Y, por ejemplo, el colegio, por buscar el primer colegio público que haya en este caso, el colegio de Turruñuelos ofertó 75 y tiene 56 solicitudes. Son porcentajes similares. Claro, si hay muchas más plazas en lo público, lógicamente habrá muchas más plazas que se han quedado sueltas en lo público. Sueltas me refiero sin solicitud. Habrá algún otro por ahí, ya le digo, es una información muy prolija, colegio a colegio. Yo les invito a que entren en las páginas de ABC, entren en páginas sin papel, porque esta información es la parte premium, la parte de pago de ABC. En cualquier caso, el informe es muy interesante de consultar y sobre todo, como le decía al principio, ver hasta qué punto la filosofía inicial de los conciertos educativos, igual que todos los conciertos, es cubrir las necesidades que no puede atender la administración pública, pero al final se ha dado la vuelta y los colegios privados ya se llaman colegios concertados. Y repito, concierto se firma por el periodo que sea, pero eso no es que el colegio nazca como concertado, nace como privado y se concierta. Eso cuando se habla de residencias de mayores o de hospitales se ve más claro. El Hospital Quirón, por ejemplo, no es un hospital concertado, es un hospital privado, o el San Juan de Dios, que firman conciertos o acuerdos con la Consejería de Salud para que atiendan a pacientes que no pueden ser atendidos en la sanidad pública. Pero nadie no pone hospital concertado Quirón en la puerta, hospital concertado San Juan de Dios. Son hospitales privados que firman conciertos. Residencias de mayores ocurre igual. Una residencia de mayores puede ser pública o privada, pero no existe residencia concertada. Cuando hay un concierto sí que la hay. En este caso hemos aceptado que hay colegios que son concertados por definición, como si el concierto fuese una categoría jurídica, y no lo es, más allá del acuerdo que se alcanza entre la Consejería de Educación, en este caso, y un colegio privado, porque evidentemente he dicho Trinidad porque es el primero que aparece, pero está Bambi, Bética Mudarra. No son solo católicos, evidentemente. Ginés de los Ríos, La Salle, Quindra, Ruzafa, Divina Pastora, Ferroviario, La Milagrosa. Es decir, todos los colegios que son privados, por ejemplo, Ferroviario, es un colegio privado, y firma un concierto. Ferroviario ha ofertado, a ver si lo encuentro, ha ofertado, no lo voy a encontrar, así que lo dejo para después, sus plazas y tampoco entiendo. Creo que en toda la provincia de Córdoba ha habido 13 o 14 colegios, 11 que han recibido más solicitudes que plazas ofertan. Estoy mirando en la zona centro y no lo encuentro. Bueno, está toda la relación ahí lo encontré. Ferroviario ha ofertado 20 plazas y ha recibido 11 solicitudes, cuando hace algunos años probablemente no tendría solicitudes o plazas vacantes en ningún caso. Muy interesante la información, como les digo, entren y busquen su colegio si tienen curiosidad y verán cómo funciona el barrio, su zona o en su zona donde se mueva. O si tienen hijos, pues evidentemente con mucho más interés. El diario El Día habla de los riders que decíamos antes, los repartidores. La ley rider regularizará en Córdoba 200 repartidores a domicilio. Son estos chicos que van en bicicleta o en moto, muchos en bicicleta, repartiendo esas mochilas gigantescas, repartiendo comida sobre todo a domicilio. Saben que hace ya algún tiempo que los sindicatos denunciaron que se trataba de falsos autónomos, que realmente tenían un empleador que les pagaba su sueldo y que por mucho que ellos tuvieran que darse de alta como autónomos y presentar una factura a final de mes para que les pagaran los servicios, en realidad eran trabajadores de esa empresa. Han peleado por esa reivindicación y han conseguido que la ley rider reconozca que un trabajador que trabaja todo su tiempo para la misma empresa, que solamente tiene un pagador, que es el empresario, y que hace solo un servicio, que es el de atender a esa empresa, es empleado de esa empresa, no es un autónomo, ni siquiera un falso autónomo, es un empleado.
¿Qué ocurre? Que los mismos trabajadores, hay bastantes distintas empresas, ya saben, no voy a hacer publicidad ahora, pero todo el mundo la tiene en la cabeza. No todas las empresas tratan igual a sus trabajadores, a sus repartidores, y no todas tienen la misma consideración, me refiero en cuanto a su sueldo, en cuanto a sus circunstancias. Porque, claro, si eres autónomo, el día que no trabajas, día que no cobras. Las vacaciones te las pagas tú. Si la moto la pones tú, la bicicleta se te rompe, tú la arreglas. O sea que esa es un poco la reivindicación de los sindicatos. No ya el hecho en sí de ser autónomo o empleado, sino de la distinta consideración legal que tiene un trabajador y otro. Han conseguido, como digo, que la ley Rider, los repartidores, reconozca a 200 personas como trabajadores que antes eran autónomos, aunque algunos de ellos insisten que no le interesa dejar de ser autónomo, porque de esa manera él reparte su tiempo, él decide cuándo trabaja y cuándo no. Hay veces que, bueno, tiene cosas que hacer, o tiene otro empleo, o tiene otra ocupación y prefiere no trabajar, cobrará menos, pero no tiene por qué trabajar. Mientras que si eres empleado, te sometes al horario y a las condiciones de tu empresa. Supongo yo que habrá de todo y que a pesar de que la ley obliga a las empresas a contratar como trabajadores a los repartidores, habrá algún trabajador que decida que prefiere seguir siendo autónomo y presentar su factura a final de mes y que le paguen si ha trabajado 10 días, pues 10 días, o por horas, o por servicios, o como lo haga cada cual. En cualquier caso hay que decir que son trabajadores muy mal pagados. Por ahí algún ejemplo que pone, creo que lo ha firmado Lourdes esta información. Y son trabajadores, no, Fabiola firma esta información, Fabiola Mozo, y dice que hay trabajadores que ganan 430 euros, que ponen su propio vehículo y que si se le rompe, lo arreglan, si se rompe la moto o la bicicleta, el pinchazo, lo arreglan ellos y que trabajan un poco a lo que quiere el empresario. Si hoy más trabajo, te llamo 4 horas, si no hay mañana trabajo, te pago una y estás todo el día enganchado porque al final, claro, si tienes ese compromiso de repartir, aunque no haya repartos, te tienes enganchado. También hay quien dice que no, que las empresas se portan bien, que cuando llueve les pagan de más, en fin, cada empresa es como es, pero en principio parece que la situación en la que se mueven son jóvenes sobre todo, personas, chicos jóvenes, pues no es la óptima, con contratos muy, muy precarios, no llegan a 500 euros, en muchos casos trabajando muchas horas, arriesgando incluso su seguridad, porque se mueven entre vehículos y con una premura de tiempo. También señala la información que cuando eres este tipo de autónomo, repito, falso autónomo según la doctrina, no tienes ni siquiera un jefe al que reclamarle, porque es una llamada de teléfono o un WhatsApp, tal paquete en tal sitio, lo recoge, lo lleva a tal otro. Y recoges tu ticket y lo pasas por aquí, por allí, por el teléfono, sin ver ni siquiera a tu empleador. Con lo cual, el día que hay una reclamación, pues eso, de un accidente de tráfico o de un pago indebido o lo que fuera, es hasta complicado contactar con la empresa. En fin, la situación de estos chicos, que no es la que ellos prefieren, que es la que a ellos les toca, que a ver si se arregla de manera que sea posible. Más cosas. Diario ABC trae también una información, bueno, que no por esperada, digo, en el tiempo, no deja de ser preocupante. La diseñadora Juana Martín se enfrenta a 8 años de cárcel, dice el diario del Grupo Vocento. Vuelve a sentarse ante el juez por ayudas recibidas de la agencia pública Invercaria. Lo hará la audiencia de Sevilla, que es donde se está juzgando este asunto. Recuerden, Invercaria es una agencia que lo que hacía, ya no lo hace, después de todo este lío. Creo que Invercaria ha cambiado bastante en cuanto a su actividad. Lo que hacía, no sé, quizás todavía tenga actividad en ese sentido. Es una empresa de capital riesgo, es decir, invierte en empresas andaluzas con el objetivo de promover su actividad, su desarrollo e incluso recuperar la inversión y ganar dinero. Nadie dijo que no se pudiera ganar dinero. En el caso de Juana Martín con un acuerdo con Invercaria para crear la empresa Juana Martín Diseño, creo que se llamaba, pero está apuntado, Juana Martín Diseño, y rentabilizar la inversión que hiciera la agencia pública de la Junta de Andalucía con Juana Martín. No tiene nada que ver Carmen Calvo la foto, aunque la sacan aquí en esta foto hace muchísimo tiempo, pero que yo sepa, Carmen Calvo con Invercaria no tiene nada que ver, ni siquiera en su etapa como consejera. En la foto habrá coincidido que era la que tenía más a mano, en fin, por pensar bien en la información. En cualquier caso, Invercaria le prestó un dinero a Juana Martín en varias fases. La primera fue un préstamo que había que devolver, la segunda fue la inversión, que partió de la devolución del crédito inicial, que según parece Juana Martín lo devolvió en acciones que tampoco pagó, porque lo que hizo fue valorar su marca, su firma, en un dinero, creo que fueron 900.000 euros, creo que fue lo que se valoró. Y ella puso una cantidad, puso la mitad
con su marca y la otra mitad la ponía la Junta de Andalucía, o sea, Invercaria, algo parecido. La cosa es que el préstamo aquel no cuajó, el inicial, la inversión tampoco cuajó y ahora pues ahí por medio de una serie de acusaciones, aunque el primer acusador nació el de propio Invercaria porque no se devolvía lo que se prestó, ahora están todos juzgados. Está Juana Martín, está Tomás Pérez Sauquillo, que fuera en su día presidente de Invercaria, está también Cristóbal Campos, que fue director de promoción de Invercaria, y también está Antonio Nieto, que fue director financiero, por las ayudas que se concedieron a Juana Martín entre el 2006 y el 2011, hace de esto pues 10 años, en el mejor de los casos, de entre 10 y 15 años de aquella operación. Se enfrenta a este tipo a este número de años de prisión, que se la condenada, que evidentemente no le deseamos mal a nadie, tampoco a ella, presuntamente por delitos de malversación y de prevaricación. Supongo que se refiere más bien a Invercaria, porque para prevaricar o malversar fondos públicos hay que ser empleado público, y Juana Martín, que yo sepa, lo que es modista, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco liado todo esto, el tema de que se le acusa a cada cual. La prevaricación sería por parte de Invercaria por conceder un préstamo o realizar una inversión de manera inopinada, de manera fuera de toda, más allá del riesgo asumible por una empresa pública, y la malversación, pues por lo mismo, malversar es utilizar dinero público para algo distinto a lo que está previsto. Es decir, bueno, lo que ocurre, recuerden, por ejemplo, el caso de malversación más reciente, el más sonado fue el del referéndum de los catalanes, de los independentistas, que usaron dinero de una partida para montar un referéndum. Eso es malversar. Además están condenados por ello, por eso utilizo ese ejemplo. Y prevaricar es cometer algún tipo de actuación desde un funcionario público o una autoridad pública, un político, un juez, por ejemplo, hacer un acto, realizar un acto sabiendo que está haciendo algo que no es lo correcto, que es ilegal incluso, que es un poco de lo que se acusa. En este caso no es nada condenado ni juzgado siquiera. El tema del lío que tienen ahora en el Indeco, que recuerde, la gerente denunció al presidente del Indeco de que le estaba forzando una prevaricación, a que hiciera algo sabiendo que es injusto, que es ilegal o que es ilícito. Bueno, pues de esto se trata. Y creo que el caso de Juana Martín ni puede prevaricar ni puede malversar ella, porque ella, que yo sepa, no es funcionaria. A lo mejor hay alguna excepción del tipo delictivo que no lo conozco. En cualquier caso, tiene esa petición de condena de 8 años de cárcel, que comenzará la semana próxima. Comienza la segunda pieza separada de la macrocausa de Invercaria. Ella solamente participa en la pieza, quiero decir, en la parte que le afecta a ella, a Juana Martín Diseño, porque Invercaria tiene otras muchas causas pendientes, otros muchos litigios pendientes por otros préstamos similares. No es que solo se hiciera con Juana Martín, sino se hizo con otras empresas, y parece que no se utilizaban criterios ni técnicos ni económicos a la hora de invertir o de prestar, sino que se hacía por criterios, no sé si políticos, si de amistad o si intereses particulares de alguno de los socios que jugaba con su propio capital, yo no sé. La cosa es que parece que aquello no se hizo en condiciones. En consecuencia de ello están apareciendo, pues lleva ya algún tiempo, apareciendo casos relacionados con Invercaria. Repito, una empresa pública de capital riesgo que invertía, creo que ya no existe Invercaria, pero en fin, si existiera seguirá a muy bajo ritmo, invertía dinero público en empresas que estaban relanzándose. Juana Martín era autónoma en esa fecha, se le instó a que crease una empresa, Juana Martín Diseño, y ahí invirtió la Junta de Andalucía, con resultados evidentemente pues bastante negativos. Más cosas, que las hay. Habla de sanidad los periódicos, que hoy no hablamos nada de coronavirus, afortunadamente, porque las cosas van a mejor. Dice el diario Córdoba que una cuarta parte de los cordobeses ha recibido ya al menos una dosis. También lo señala el diario Cordópolis en la página web. Muy parecido también, por ahí lo he leído. El 25% de los cordobeses tiene ya puesta al menos una dosis de la vacuna contra la COVID. ¿Significa que estamos libres de todo? Pues no hay libertad de riesgo todavía, seguimos con el riesgo muy cerquita. Es verdad que de ayer a antes de ayer, del domingo al sábado, se han reducido bastante las hospitalizaciones, aunque es probable que hoy, lunes, en el parte haya un nuevo repunte, porque habitualmente los fines de semana se dan más altas, hay menos ingresos, porque, como hemos explicado varias veces ya en este programa,
cuarta ola o la tercera ola ampliada, porque ya hay quien piensa que esto no ha sido la cuarta ola, sino la tercera ola que se atrancó antes de terminar. Las personas que están ingresando actualmente en los hospitales ingresan más jóvenes. No hablo de que sean niños ni que sean adolescentes, hablo de personas con 50, 60 años que llegan con la enfermedad más avanzada, pero aguantan más antes de ingresar, y que si te pilla un problema de hipoxia, de falta de oxígeno durante el sábado, igual te esperas al lunes, porque no lo ves tan grave como en la primera o segunda ola, cuando las personas que tenían esa asfixia, ese ahogo, eran personas de 90 años que rápidamente acuden al médico porque temen, lógicamente, por su salud. Entonces eso hace que los fines de semana haya menos ingresos y que el lunes o el martes, cosa de los humanos, pues vayamos más al médico y probablemente hoy haya más ingresos que ayer. Hablando de eso, hablaba de la vacuna. Se están aplicando la vacuna de Janssen, ya lo saben, en el grupo de población, grupo etario, grupo de edad de 70 a 79 años, la AstraZeneca en el grupo de 60 a 69 y de 80 hacia arriba, lo poco que queda de los mayores de 80 años, que repito, queda muy poquito. El 95% tienen su primera dosis puesta y el 75% están de todo inmunizados, con lo cual pronto habrá que aplicar esa vacuna de Pfizer y Moderna, que son las vacunas ARN mensajero, las que no provocan hasta ahora efectos colaterales dañinos, como es el caso de la vacuna de virus atenuado, que ha provocado un trombo. Digo que esa vacuna Pfizer, AstraZeneca y Moderna habrá que, pues no sé cómo se va a hacer, porque hay quien piensa que se pueden aplicar como segunda dosis sobre la de AstraZeneca. Advierten los científicos que eso no está demostrado, que funcione, que la primera dosis que se ha aplicado en una dosis de vacuna de virus atenuado, AstraZeneca, y que a lo mejor por aplicar una dosis de vacuna de ARN mensajero no sirve para nada, o sí sirve, pero habrá que verlo primero antes de ponerse a trabajar. En principio la campaña no es que vaya bien, pero sí que va a buen ritmo, y la intención es que de aquí a un par de meses, cuando llegue junio, la población, sobre todo la de más de 60 años, esté inmunizada y eso permita alguna flexibilización en cuanto a las medidas restrictivas de movilidad, sobre todo movilidad y horario y actividad comercial. Bueno, hay más cosas en los periódicos. El diario, vamos terminando muy rápidamente, el diario El Día. La UCO, la Universidad de Córdoba, dice, unificará en un solo edificio los grupos de investigación de nanoquímica. No voy a descubrir yo, porque hablamos mucho de ello, la capacidad investigadora de la Universidad de Córdoba. En este caso, se va a utilizar una de las casas de la colonia San José, en Rabanales, para acoger este instituto, que unificará también el trabajo de varios grupos de investigación. Bueno, si recuerdan, la colonia San José es esos edificios bajitos de 2 plantas, bueno, ven una foto ahí, donde vivían los profesores de la Laboral, de la antigua Universidad Laboral. Se quedó aquello vacío y algunos de ellos ya se está haciendo una reutilización, en este caso ahí, con esos 600.000 euros que hay de fondos europeos, se va a crear un nuevo instituto, el de nanoquímica, que, como le digo, bueno, engloba mucha ciencia, no solamente la química, como pudiera hacer pensar el nombre, incluso la ingeniería, la bioquímica, la química, en fin, hay una serie de ramas que trabajan, investigan y se concentrarán, se reunificarán en ese edificio. El resto de información se la dejo para que la vean, como siempre digo, en internet, vayan a comprar el periódico, oigan la radio, vean la televisión y sigan informándose, que es importante. Doy paso a Fernando. 2 noticias aparecen en los periódicos hoy con respecto al deporte, claves. Las 2, el Córdoba, que volvió a tropezar, en esta ocasión de nuevo en su casa. No sé desde cuándo nos gana el Córdoba en el Arcángel, ahora nos lo dirán Fernando y Nacho, que seguro que ellos sí que lo saben. Pinchazo frente al Tamaraceite, 1-1, poco a poco las esperanzas se van agotando, aunque es verdad que el pinchazo del Sevilla nos deja una opción, un minúsculo rayito de luz, que yo creo que no se lo cree nadie, pero por si acaso habrá que intentar ganar fuera lo que en casa no somos capaces de hacer. Buena pregunta, José Luis, buenos días. Pues haciendo cálculo he tenido que mirar a Nacho y yo creo que desde el partido del Linares, y fíjate si ya ha llovido desde entonces, faltaban yo creo que 6 partidos o 5 partidos, ¿no?, para que finalizase la primera fase, y sí, nuevo pinchazo, empate, un gol de penalti por parte del Tamaraceite, empató el partido, y fíjate cómo son las cosas, como tú decías, el Córdoba empezó la jornada a 4 puntos del Sevilla Atlético y de esa permanencia, y ha acabado la jornada a 3 puntos, es decir, uno menos, aunque sigue siendo muy difícil, solo quedan 6 puntos en juego y quedan solo
pues 2 partidos en el que el Córdoba vuelve a no depender de sí mismo. Vamos a analizar todo eso, lo que dio de sí el empate del Córdoba, la victoria del Córdoba B ante el Antoniano en tercera división, también la dolorosa derrota del femenino en el Arreto Iberdrola y la victoria del Córdoba Patrimonio, que pone mucha tierra de por medio con el descenso y ya incluso hace permitir soñar con unos playoffs por el título de Liga. Enseguida arranca aquí todo CCF.